candidat número 2 de la llista de Primavera Europea. Sabeu que... Y mejor democracia. Y por eso, una de las propuestas centrales y estrella que tenemos es un proceso a nivel estatal, y también lo pedimos a nivel europeo. Porque quienes tienen que ser las madres y los padres fundadoras de la Unión Europea del siglo XXI somos la ciudadanía. También pedimos más poder para el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es la institución más legítima ahora mismo de instituciones comunitarias, lo cual es lógico, porque emana directamente de la ciudadanía. Y por tanto tenemos que reforzar su capacidad de actuar, primero dándole la capacidad legislativa. Y por otra parte queremos luchar de forma decidida contra la corrupción, y para eso necesitamos más transparencia. Transparencia regulando primero los lobbies que tenemos en Bruselas, son 30.000, y para esto ¿qué necesitamos? Un registro obligatorio de los lobbies en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en el Consejo Europeo y en la Comisión Europea. Transparencia también teniendo una trazabilidad de las leyes. Queremos saber quién ha influido en las leyes y por qué tenemos las leyes que tenemos ahora mismo. Queremos conocer cuál es el papel de los lobbies en la Unión Europea. Esto, además, tenemos que sumar la crisis ecológica. Por tanto, tenemos que tener una orientación, una reconversión del sistema económico y productivo hacia uno que pueda enfrentar a los dos retos fundamentales que son el paro y el cambio climático. Y para ello, la buena noticia es que la economía verde crea empleo, crea muchísimo empleo. Además, protegiendo la naturaleza. Calculamos que los sectores de rehabilitación de edificios tan importantes en la ciudad como Valencia, por ejemplo, energías renovables, agricultura ecológica, movilidad sostenible, gestión sostenible de residuos, no vertederos, no incineración, podemos crear en el conjunto de la Unión Europea más de 20 millones de empleos. Es decir, casi tanto como el número de personas desempleadas en Europa. Y por supuesto, para tener esto, necesitamos también más justicia social. Y la justicia social pasa por una redistribución de la riqueza. Y esto, por ejemplo, puede ser una tasa sobre la transacción financiera, que estamos viendo que se ponga en marcha para los 28 países de la Unión Europea. El tercer eje es el eje de los derechos, más derechos, defender los que ya tenemos y conquistar los derechos. Por supuesto, defender los derechos de las mujeres ahora mismo, que están gravemente atacados aquí en España. Además, defender los derechos de las personas migrantes. Hace poco estuve en Ceuta recorriendo esta valla, la valla de la vergüenza, que separa África de Europa. Aquí tenemos que basar la política migratoria común de la Unión Europea sobre valores fundacionales que son solidaridad, responsabilidad y fraternidad. También dar derechos a las personas jóvenes. Las personas jóvenes necesitan un futuro, no migrar. La mayoría de las personas más jóvenes no quieren migrar, se quieren quedar aquí. Bueno, ¿qué? ¿Vos han convencido o no? Sí. A mí también. No, Va a hacer esto, chicos. ya está, vos has pedido copia del programa de